SCP-114. Portadora de conflicto. Categoría: Euclid. Descripción: SCP-114 es una mujer pastún de origen afgano, de aproximadamente 40 años de edad y 160 centímetros de altura. SCP-114 tiene el efecto involuntario de propiciar y fomentar conflictos violentos entre todos los individuos en su proximidad. Los sujetos dentro de un área de 3 a 5 metros próximos a SCP-114 se vuelven irreconciliablemente agresivos por trivialidades o situaciones de poca importancia, a menudo, al grado de proyectar intenciones hostiles hacia los demás. Las disputas generalmente surgen entre los individuos luego de 1 a 3 minutos de exposición a SCP-114. La discusión resultante se torna violenta en todos los casos. Notablemente, los individuos afectados por la presencia de SCP-114 nunca exhibirán hostilidad contra SCP-114 o intentos de dañarle. Sujetos con órdenes de lesionar deliberadamente a SCP-114 se han encontrado incapaces de hacerlo. La comunicación con SCP-114 solo ha sido posible a través de notas escritas o medios electrónicos. Los investigadores han determinado que SCP-114 no tiene conciencia acerca de su efecto sobre otras personas. Ella muestra poca o ninguna respuesta ante la exposición a la violencia, y parece estar bajo la impresión de que los seres humanos son naturalmente agresivos y hostiles entre sí. SCP-114 es conscientemente indiferente y poco cooperativa con los investigadores, y parece ser sumamente cautelosa ante la interacción humana. Debido a la dificultad de comunicación con SCP-114, las evaluaciones psicológicas han sido especulativas en el mejor de los casos. Evaluaciones rudimentarias sugieren fuertes traumas psicológicos, estrés postraumático o fatiga por compasión han sido propuestas tentativamente. Documento 114-A, 898-TOSE. Reporte abreviado del testigo censurado. Un ex soldado de 40º Ejército Rojo, entrevistado el 23 de marzo de 1991. Traducción y transcripción hechas por censurado. Tomamos. Censurado. El 1 de febrero de 1980. Era un pequeño pueblo de mierda, pero el Mujahideen dio una buena pelea. 8 de nuestros hombres fueron asesinados, 15 fueron heridos. Un tanque destruido. También hacía un frío del demonio. Piensas que Oriente Medio es cálido, pero vas a las montañas en febrero, y no es nada de eso. De todos modos, estábamos limpiando la zona, pasando por entre las chozas, buscando depósitos de armas o algo así. Parecía que todas las puertas tenían una vieja babusca llorando y desgarrando su pelo y sujetándose las rodillas. Pero al final de la calle estaba esta gran choza, sin una babusca en el exterior. Solo había bandejas de comida dejadas afuera, como una ofrenda ante la puerta. Censurado. Se detiene por algunos segundos, así que 6 de nosotros vamos a investigar. Era grande y vacía por dentro, polvorienta y prácticamente desnuda. No parecía que alguien hubiera estado ahí en un largo tiempo. Pero pronto escuchamos un leve sollozo, y mira. En el rincón hay una pequeña niña, debe tener 8 o 9 años, acurrucada y totalmente sola. Piotr. Él era muy blando. Va hacia ella, se agacha, coloca una mano sobre ella y dice: vamos pequeña, está bien, no vamos a herirte, pero la niña no cederá. Entonces Piotr se levanta, todo rígido, y voltea a vernos con una sonrisa. Konstantin camina hacia él y pone su mano sobre su hombro, le dice que deje a la niña sola, riendo de buen humor. A Piotr se le enrojece el rostro, como si hubiera tenido una botella llena, y grita: quita tu puta mano de mi hombro o algo por el estilo. Parece un animal salvaje, todos estamos atónitos. Y de repente están en el suelo, él está apaleando la cara de Konstantin con la culata de su rifle, gritando. Nos toma a 3 de nosotros quitárselo de encima, para entonces Konstantin estaba muerto. Registro de experimento 114-A. Los experimentos fueron realizados entre censurado D, censurado D, censurado y censurado D, censurado D, censurado. SCP-114 fue colocada en una sala de pruebas con protocolos de distancia similares a los de su celda de contención. Los investigadores a cargo observaron a través de medios electrónicos remotos. Experimento 114-A1.
Procedimiento. Los sujetos D-1269 y D-8543 fueron colocados en la sala de pruebas junto con SCP-114. No se dieron instrucciones. Resultados. Los sujetos no hicieron intento de interactuar con SCP-114. Luego de 75 segundos de exposición, D-8543 solicitó de manera verbal un cigarrillo a D-1296. D-1296 respondió con una negativa. D-8543 procedió a empujar a D-1296 contra el muro de la sala de pruebas. Los sujetos comenzaron a pelear con aparentes intenciones de matarse entre ellos. Los sujetos ignoraron las peticiones verbales de detenerse. Sujetos terminados. A lo largo del experimento, SCP-114 observó los procedimientos mostrándose visiblemente indiferente. Experimento 114-A-2. Procedimiento. Los sujetos D-5410 y D-5699 fueron colocados en la sala de pruebas con SCP-114. Una pantalla de plástico fue colocada a lo largo de la sala de pruebas de manera que los sujetos no se percataran de la presencia de SCP-114. Resultados. Similar al experimento 114-A1. Sujetos terminados. Experimento 114-A3. Procedimiento. Al sujeto D-1002 le fue dado un trinchete de acero inoxidable de 15 centímetros. El sujeto fue colocado en la sala de pruebas con SCP-114 con órdenes de matarla. Resultados. D-1002 corrió inmediatamente hacia SCP-114. SCP-114 retrocedió gritando. D-1002 se detuvo de manera abrupta aproximadamente a medio metro de SCP-114 y dejó caer el trinchete. D-1002 se mantuvo inmóvil por 4 minutos, aumentando visiblemente su agitación. Tras 5 minutos, D-1002 comenzó a gritar de manera incomprensible y moviéndose por la sala en una antinatural pose simiesca. Luego de 8 minutos, D-1002 comenzó a golpear las paredes con la cabeza y los puños. El sujeto terminó inconsciente. Sujeto terminado. Experimento 114-A4. Procedimiento. El sujeto D-4343 fue colocado en la sala de pruebas con SCP-114 con órdenes de permanecer en la sala. Luego de 4 minutos, el sujeto fue extraído a la fuerza de la sala por medios robóticos. Resultados. El sujeto mostró signos de agresión y agitación comparables con el experimento 114-A3. El ritmo cardíaco fue registrado en 120 ppm. Estudios de sangre revelaron niveles de cortisol y adrenalina imposibles sin la aplicación de drogas. El sujeto regresó a sus estados normales físico y mental después de aproximadamente 15 horas. Experimento 114-A5. Procedimiento. El sujeto D-7258, un nativo afgano, le fue administrado una mezcla diluida de sedantes suaves, antidepresivos, tetrahidrocannabinol, bloqueadores alfa y bloqueadores beta vía intravenosa. El sujeto fue colocado en la sala de pruebas con SCP-114 y se le ordenó intentar tener una conversación normal. Resultados. D-7258 se dirigió a SCP-114. SCP-114 mantuvo contacto visual con D-7258, pero no respondió. Luego de 45 segundos, D-7258 comenzó a temblar y a gritar. Alrededor de 1 minuto y medio de exposición, D-7258 cayó al suelo en medio de convulsiones. El sujeto expiró después de 3 minutos. La autopsia reveló hemorragia cerebral masiva. Procedimientos de contención. SCP-114 es mantenida en una celda de contención humanoide estándar, hecha de concreto y con dimensiones de 10 metros cúbicos, ubicada en el sitio 17. La celda se encuentra en el fondo de un foso de 40 metros para evitar que los miembros del personal entren en la proximidad de SCP-114. La celda es accesible a través de una escalera cuyo uso está restringido únicamente a casos de emergencia. Raciones diarias son proporcionadas a SCP-114 por medio de un montacargas.
SCP-114 también tiene permitido presentar peticiones escritas para los miembros del personal a cargo mediante los medios previamente mencionados. A la fecha, a SCP-114 le ha sido concedido un Corán, libro sagrado del Islam, una alfombra de rezo y un diario en blanco con bolígrafos. La investigación sobre SCP-114 está suspendida hasta nuevo aviso. La eliminación de SCP-114 es aceptable en caso de una crisis de brecha de contención múltiple. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.